Quiero que me acompañes a Génesis 26. Génesis 26, versículo del 1 al 5. Se la puse bien fácil porque Génesis es el primer libro de la Biblia, así que no tiene pierde. Si no te sabes muy bien dónde están la ubicación de los libros de la Biblia, ve al primer libro de la Biblia, ahí está Génesis, vete al capítulo 26 y vamos a leer del 1 al 5. Ustedes recuerdan que hemos estado estudiando acerca de este tema que hemos titulado el proceso de la bendición. Hemos estado aprendiendo a cómo vivir vidas bendecidas de acuerdo a la Escritura. La Biblia nos enseña que el deseo de Dios es que tú y yo y nuestra familia y nuestra descendencia vivamos en bendición, en la bendición de Dios. Y la Biblia nos da instrucciones claras, nos da parámetros de cómo podemos vivir en la bendición de Dios, cómo podemos experimentar la bendición de Dios en nuestras vidas. Y es lo que hemos estado haciendo. El día de hoy vamos a ver un elemento muy interesante que está precisamente aquí en este pasaje. Vamos a leerlo. ¿Estamos listos? Génesis 26, ¿sí? Del 1 al 5. Dice: un hambre terrible azotó la tierra como había ocurrido antes en tiempos de Abraham. Así que Isaac se trasladó a Gerar, donde vivía Abimelec, rey de los filisteos. El Señor se le apareció a Isaac y le dijo: no desciendas a Egipto, sino haz lo que yo te digo. Vive aquí como extranjero en esta tierra, y yo estaré contigo y ¿qué dice ahí? Te bendeciré. Yo con estas palabras confirmo que te daré toda esta tierra a ti y a tu descendencia, tal como le prometí solemnemente a Abraham, tu padre. Haré que tus descendientes sean tan numerosos como las estrellas del cielo, y les daré todas estas tierras, y mediante tu descendencia todas las naciones de la tierra serán, ¿qué familia? Bendecidas. Yo haré esto porque Abraham me escuchó y me obedeció, y cumplió mis órdenes y mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Dios, háblanos a través de tu palabra en este día. Que no haya nada que estorbe, Señor, lo que tú quieres hacer, lo que tú quieres hablar a nuestro corazón. Yo sé que el día de hoy todos necesitamos de ti y de tu palabra, cada uno de una manera especial y diferente. Y yo confío que tu palabra va a llegar a donde tiene que llegar y va a producir lo que tiene que producir. Ayúdame, Señor, a compartir lo que tú has puesto en mi corazón y lo que hay en esta palabra, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Familia, este pasaje describe algo muy importante, una realidad muy importante, que era una verdad hace tantos miles de años como la sigue siendo el día de hoy. Es una verdad que muchas personas ignoran, es una verdad que muchas personas no están conscientes de esta verdad mientras vivimos nuestra vida. Y es algo que si tú y yo no tenemos consciente, no tenemos presente en nuestra vida, no vamos a vivir correctamente como debemos de vivir. Y esa verdad es que nuestra vida tiene un impacto generacional para bien o para mal. Yo sé que cuando tú y yo vivimos nuestra vida, el día a día, generalmente nuestro enfoque como seres humanos está en lo que está delante de nosotros, ¿verdad? En ese día, en la responsabilidad de ese día, en las cosas que tenemos que hacer ese día, en los problemas que tenemos que enfrentar ese día, los desafíos que tenemos que atravesar. Muchas veces podemos comenzar a vivir la vida a día. Pero mientras vivimos en esa vida día a día y enfrentamos las cosas que todos enfrentamos día a día, no debemos de olvidar la imagen completa. No debemos de olvidar que cada día que tú y yo vivimos y las decisiones que tomamos ese día están marcando la dirección de nuestra vida. Y al final no pareciera como que no hay mucho impacto en las decisiones que tomamos cada día, pero al final de nuestra vida, cada decisión que tomamos marcó el rumbo de nuestra vida. Y vamos a terminar cada uno de nosotros en el destino donde vamos a terminar por las decisiones que tomamos todos los días. Y claro, de repente hay circunstancias en nuestra vida o decisiones
vamos a decir, de mayor magnitud, que pueden influenciar la dirección de nuestra vida de mayor manera, pero la realidad es que en la mayor parte nuestra vida es definida por las decisiones que tomamos todos los días. Es importante cómo tú y yo vivimos todos los días, porque eso influye en nuestra vida, marca el destino de nuestra vida, la dirección de nuestra vida, y la dirección de nuestra vida también va a tener un impacto no solamente en nosotros, sino en las personas y en las generaciones que vienen detrás de nosotros. Es decir, que las decisiones que tú y yo estamos tomando el día de hoy no solamente tienen que ver con nosotros y van a afectar o beneficiar nuestra vida, sino también van a impactar la vida de las personas que vienen detrás de nosotros, aun cuando nosotros ya no estemos aquí en esta tierra. Así que el día de hoy lo que quiero que hagamos es, de alguna manera, tomar una pausa y tomar unos 2, 3 pasos para atrás y tratar de ver nuestra vida, pero de una manera más amplia. Podamos ver la imagen completa el día de hoy y darnos cuenta que cada día tú y yo estamos creando o formando un legado que estamos dejando a la siguiente generación. Ese legado puede ser un legado de bien o puede ser un legado de mal. Puede ser un legado de bendición o puede ser un legado de maldición. Creo que esta verdad la podemos ver plasmada en muchos escenarios, tanto en la Escritura como en la experiencia de nuestra vida. Si tú y yo vamos a la Escritura, podemos ver cómo las decisiones de una persona impactaron la vida de las siguientes generaciones y así sucesivamente. El ejemplo claro que estamos observando aquí es la vida de Abraham. Para este momento, la semana pasada estábamos hablando acerca de Abraham, ¿verdad? Y de ese momento donde su fe fue probada y donde Dios le pide que entregue a su hijo, que lo sacrifique, y al final Abraham da el paso de confiar en el Señor, pero Dios no quería la vida de su hijo, quería el corazón de Abraham, quería saber que el corazón de Abraham estaba completamente entregado a Dios. ¿Se acuerdan? Esa prueba de fe. Ahora estamos leyendo el capítulo 26 y para este momento Abraham ya no estaba en esta tierra. Ya había muerto, ya lo habían enterrado y ahora está la historia enfocándose en uno de sus descendientes, en el hijo de la promesa, en Isaac. Ya Abraham ya no está, ahora está su hijo Isaac. Y el pasaje que estamos leyendo nos habla cómo la vida de Isaac, el hijo de Abraham, es influenciada, es impactada en gran manera por el legado que su padre le dejó. Dios le dice a Isaac, Isaac, yo te voy a bendecir. Pero ¿sabes por qué te voy a bendecir? A causa de tu padre Abraham. Yo voy a estar contigo y voy a cumplir el pacto que hice con tu padre Abraham a causa de tu padre Abraham. Dice el versículo el versículo 5, el último que leímos, dice, yo haré esto porque Abraham me escuchó y obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué interesante. Ahora ya ni siquiera Abraham estaba en esta tierra, pero las decisiones de Abraham, la vida de Abraham seguía trayendo un impacto en la vida de su hijo. Esto no solamente lo podemos ver en muchos otros momentos en la Biblia. Lo podemos ver, por ejemplo, en la vida de Salomón. El rey Salomón en el Antiguo Testamento fue bendecido a causa de su padre David. De hecho, hay otro pasaje en la Escritura, en el Antiguo Testamento, en Segunda de Reyes, versículos 19 y 34. Ya no es el hijo de David, el hijo inmediato, ya no es Salomón. Ahora son las generaciones futuras, es todo un pueblo. Y mira lo que dice, Dios protegerá esta ciudad, está hablando de Jerusalén, por amor a sí mismo y por amor a David. Estaba hablando, ahora estaba ya no reinando Salomón, ahora estaba reinando un descendiente del rey David, Ezequías, y dice,
yo voy a proteger esta ciudad y voy a librar y a proteger la vida del rey Ezequías por amor a mí mismo, dice Dios, y por amor a David. Quiero que veamos cómo las promesas de Dios primero se cumplen porque Él es quien hizo la promesa. Y cuando Dios promete algo y cuando Dios decide hacer algo, no hay nada que pueda impedir que Dios lleve a cabo su perfecta voluntad. Ni siquiera nuestros errores pueden coartar el propósito de Dios. Claro, nuestros errores y malas decisiones tienen un impacto en nuestra vida, ¿verdad? Hay cosas que cosechamos, hay consecuencias que cosechamos en nuestra vida a razón de las decisiones que tomamos. Pero tú y yo estamos aquí el día de hoy, primeramente por la gracia de Dios. Porque a pesar de nuestra vida y a pesar de nuestras decisiones y los errores que podamos haber tomado, Dios ha sido fiel, o podamos haber hecho, perdón, Dios ha sido fiel. ¿Por amor a quién? A Él mismo. Por amor a su nombre. Y luego dice, y por amor a David. Es decir, en la genealogía del pueblo de los reyes de Israel estaba David, ese rey que Dios escogió y que lo llamó un hombre conforme al corazón de Dios. Y su vida, su estilo de vida, sus decisiones, y no fue un hombre perfecto, tú y yo sabemos eso, la Biblia misma nos describe las imperfecciones y las fallas que David tuvo, pero en toda su vida, él se mantuvo fiel. Aun cuando falló, aun cuando cometió errores, David volvió a Dios y Dios lo restauró y lo levantó. Un hombre que ama a Dios, una mujer que es obediente a Dios, no es una mujer o un hombre que es perfecto. Pero esos hombres y esas mujeres no existen. Por lo menos de este lado del cielo no existen. Allá en la eternidad, ahí ya no va a haber pecado, ya no va a haber maldad, pero de este lado del cielo, todos cometemos errores. David, Abraham, todos los personajes de la Biblia, todos los que estamos aquí también, cometemos errores. Lo que hace la diferencia entre una persona justa y una persona impía no son solamente los errores, sino es la actitud del corazón. Es decir, aquel que es impío vive en la maldad, se alegra en su maldad y él está a gusto en su maldad y continúa avanzando en esa dirección. Pero el que es justo, aun cuando falla, se levanta y vuelve a Dios para ser restaurado. Por eso dice la palabra que el justo cae 7 veces, pero ¿cuántas veces se levanta? 7 veces también. El justo es aquel que confía en la gracia de Dios, que ha puesto su confianza completa en la gracia de Dios. Y eso es tan importante. Quiero ver un poquito de la teología de esto, porque habla de que Abraham fue claramente lo que dice Dios. Dice, y haré esto porque Abraham me escuchó y me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Qué interesante, es la primera vez que se menciona el Torá, la ley de Dios. Y ni siquiera se había dado todavía la ley de Moisés. Era 1000 años antes aproximadamente, antes de que apareciera Moisés siquiera en la historia de la humanidad, y que Dios le revelara o le diera esa ley, los 10 mandamientos al pueblo de Israel a través de Moisés. Pero ya aquí está diciendo Dios, no está diciendo Abraham, no es alguien más, es Dios mismo, le está diciendo a su hijo Isaac, le está diciendo, tu padre me escuchó, me obedeció y cumplió mis órdenes y mis mandamientos, mis estatutos y mis leyes. Me recuerda el pasaje en Romanos donde nos dice que la ley de Dios está inscrita en nuestros corazones. Tenemos a Él, Dios ha puesto su ley en nosotros y dice por eso que a veces nuestra conciencia nos aprueba o nos reprueba, ¿verdad? Es la ley de Dios. Aún la persona más incrédula, aún el ateo más de hueso colorado, como dicen por ahí, tiene esa ley en su corazón. Aún el ladrón, el peor ladrón, tú le robas a ese ladrón y te va a decir, hey, ¿por qué me robaste? Él sabe que hay una ley que está inscrita en nuestros corazones. Y Abraham recibió esa instrucción de parte de Dios y él dice que la obedeció.
Y yo leo eso, yo no sé tú, pero yo leo eso y lo primero que viene a mi mente son los momentos que ya hemos leído de Abraham en la cual no obedeció a Dios. Entonces decimos, ¿cómo puede ser posible que Dios está diciendo que Abraham fue obediente en todo, que que cumplió sus mandamientos, y tú y yo podemos leer pasajes anteriores donde claramente Abraham no cumplió completamente? Es que ¿será que Dios no se dio cuenta? ¿Será que a Dios se le pasó por ahí esos momentos o que los encubrió? No, ahí están en la Biblia para que los veamos, para que los sepamos. Y ciertamente Dios lo sabía. Pero lo que vemos, familia, es aquí, ese es un ejemplo de la gracia de Dios. Dice la Escritura que Abraham creyó a Dios y le fue contado por justicia. Aún en las imperfecciones de Abraham, Abraham creyó en el Señor y recibió esa justicia. Es lo que ahora tú y yo experimentamos el día de hoy de manera completa, el cumplimiento de esa gracia de Dios en Cristo Jesús. Cuando tú y yo ponemos nuestra fe en Jesús, cuando tú y yo creemos en el Señor y creemos en su palabra y estamos llenos de errores y hemos cometido faltas también, al igual que Abraham y todos, pero ponemos nuestra fe en Jesucristo, dice la palabra que la justicia de Cristo viene sobre nosotros. Esa justicia que nosotros no pudimos alcanzar en nuestros propios méritos, Jesús la vivió. Jesús la modeló. Y fue a la cruz no habiendo cometido pecado. Y fue a la cruz y murió pagando el precio por nuestros pecados. Y se convirtió en el sustituto. Él fue el cordero que fue sacrificado en lugar nuestro. Y cuando fue sacrificado en la cruz, su vida fue derramada en la cruz. No fue solamente para perdonar nuestros pecados, que eso ya en sí es una parte grandiosa y maravillosa, ¿verdad? Y ahora ya ya no tenemos que pagar el precio de nuestros pecados, sino que también nos dio su justicia. Y ahora tú y yo tenemos la justicia de Cristo en nosotros. Y es por eso que Dios puede vernos y nos ve justificados como lo vio Abraham. Y es por eso que vamos a llegar al cielo vamos a llegar delante de Él un día, delante de nuestro Creador, y vamos a poder entrar en su presencia y en su reino, no porque yo hice lo que hice, porque tú hiciste lo que hiciste, no porque tienes tantos méritos y te portaste más bien que mal, sino porque Jesús fue perfecto y nosotros pusimos nuestra fe completamente y solamente en Jesucristo. Y ahí es donde recibimos el perdón de nuestros pecados y la justicia de Jesús en nosotros. Por eso dice su palabra que ahora nuestros pecados fueron separados de nosotros tan lejos como el oriente está del occidente, así es como Dios separó nuestros pecados. Nuestras culpas las mandó, dice, a lo profundo del mar. Utiliza esta metáfora, ¿verdad? Este lenguaje poético. Hasta lo profundo del mar mandó nuestros errores para que ahora tú y yo podamos estar delante de Dios justificados, limpios. Y Dios nos ve a través de esos ojos por lo que Cristo hizo en nosotros. Aquellos que creen. Abraham creyó en el Señor. Obviamente esa fe en Dios tiene un impacto en nuestra vida, genuino, un impacto práctico. Yo no puedo decir yo creo en Dios y al mismo tiempo continuar viviendo mi vida en desorden, continuar viviendo mi vida en maldad, continuar viviendo mi vida en negligencia. Yo no puedo decir que tengo fe genuina si no hay un impacto en mi vida, si la fe que tengo no se ve traducida en mi vida de manera real. Cuando Dios empieza a obrar en nuestro corazón porque pusimos nuestra fe en Él, comienza a cambiarnos y comienza a alinear nuestra vida. Lo que dice aquí el pasaje que Abraham obedeció, dice, escuchó y me obedeció. Está hablando ¿de qué? De que Abraham alineó su vida a la voluntad de Dios. Eso es obedecer. Obedecer es alinear nuestra vida a la voluntad de Dios.
Y cuando tú y yo comenzamos este trayecto de esta vida, de caminar con Cristo en esta tierra, es ir dando pasos de alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. En mi vida todavía hay áreas que tienen que alinearse a la voluntad de Dios, que no están a lo mejor completamente alineadas a la voluntad de Dios, como en tu vida también. Pero no podemos ya vivir diciendo, bueno, es que así soy yo, es que nadie es perfecto, es que todos tenemos errores. No, ahora caminar con Cristo es decir, cada día yo voy buscando que Dios trabaje en mi corazón para que Él alinee cada día más mi vida a su voluntad. Eso es obedecer. No es que somos perfectos, sino que estamos en un proceso de alineación, que nuestra vida, nuestros pensamientos, nuestras actitudes, nuestras acciones comienzan cada día a alinearse más a la voluntad de Dios. Es por eso que Dios puede decir de Abraham, Él me escuchó y me obedeció, cumplió mis mandamientos. Porque a pesar de sus errores, Él confió en el Señor y cada día Él volvía a Él y le decía, Señor, ayúdame a cumplir tu voluntad. Alinea mi vida a tu voluntad. Y eso fue lo que bendijo la vida de Isaac y de sus descendencias. Ese fue el legado que Abraham le dejó a sus hijos. Y yo quiero recordarte el día de hoy, tú y yo, y especialmente si somos padres, estamos dejando un legado a nuestra siguiente generación. Y cuando tú y yo estemos delante de Dios, no solamente vamos a dar cuenta de lo que hicimos y de cómo eso afectó nuestra vida, también vamos a dar cuenta del legado que dejamos. Y yo quiero animarte el día de hoy a que consideres esto como algo importante. Consideres y recuerdes que tus decisiones y las mías el día de hoy están construyendo un legado, para bien o para mal. Y todavía hay tiempo, todavía hay vida. Dios nos ha regalado el regalo de la vida y todavía estamos aquí. Y eso significa que todavía estamos construyendo eso. Y todavía podemos reivindicar, todavía podemos corregir el día de hoy. Todavía el día de hoy podemos tomar un giro en nuestra vida. Puede haber cambios positivos. Todavía Dios puede hacer un cambio en nuestra vida y bendecir a nuestras generaciones a causa de nosotros. Tú y yo hemos visto eso a lo largo de nuestra vida. Tenemos muchos ejemplos. Ya no tenemos que ir solamente a la Biblia. Vamos a ver a nuestras experiencias. ¿Cuántos de nosotros? Piensa en esto. Y quiero que veamos y hagamos una evaluación en este momento. ¿Cuántos de nosotros podemos hacer una evaluación en nuestra vida? Ver hacia atrás, quizás nuestros padres, algunos de ellos, de nosotros, tenemos padres todavía con vida, algunos de nosotros ya no tenemos padres con vida, pero dejaron un legado, bueno o malo. Quiero que evalúes y pienses por un momento y pienses en el legado que te dejaron a ti. ¿Cuál fue ese legado? ¿Fue un legado que te bendijo? ¿Fue un legado que te sumó? ¿O fue un legado que te dejó situaciones difíciles que a lo mejor todavía con las cuales estás lidiando el día de hoy? No estamos aquí, no podemos llegar a nuestra vida y comenzar a lamentarnos, ¿verdad? Y a quejarnos por los padres que tuvimos y por la infancia que tuvimos. No se trata de eso. Se trata solamente de que hagamos una evaluación breve y con gratitud en nuestro corazón, sabiendo que aún a pesar de los errores de nuestros padres, tenemos un Padre Celestial que es bueno y perfecto y en Él todas las cosas son hechas nuevas. Pero quiero que hagamos una evaluación y pensemos y evaluemos el legado que nos dejaron a nosotros. ¿Cuál fue ese legado? ¿Quieres que tu hijo, cuando le toque a él, a tus hijos, estar en ese cierto momento y puedan hacer a lo mejor lo que tú y yo estamos haciendo el día de hoy, puedan ver hacia atrás y puedan decir, yo quiero ¿quieres que tus hijos reciban, en otras palabras, el mismo legado que tú recibiste de tus padres? Evalúa eso. ¿Quieres que tus hijos reciban el mismo legado que tú recibiste de tus padres? ¿Quieres que ellos puedan decir lo mismo que tú puedes decir de los tuyos, de los que tú tuviste? ¿O te gustaría que te hubieran dejado un legado diferente? Un legado mejor. No te lo digo para que comencemos a criticar y comencemos a tomar una actitud incorrecta. No, quiero que te lo digo para que comencemos a evaluar y que veas que así como tú el día de hoy estás evaluando el legado que recibiste, un día tus hijos también van a recibir el legado que tú les dejaste a ellos. Y ya no vamos a estar quizá en esta tierra, pero tu legado aquí va a continuar y va
a posicionar a tus hijos más arriba o los va a hundir también. Y muchos de nosotros sabemos lo que eso es. Vivir, como dicen por ahí, ¿verdad?, con un hándicap bien grande. Porque no comenzaste la carrera al 100. Ya venías bien limitado, ¿verdad?, por las cosas que venían de atrás. Comenzaste tú muy limitado. Y ahora Cristo se encontró con nosotros, nos atrajo a Él. Y Cristo en su gracia se reveló a nosotros como nuestro Padre. Y lo que nuestros padres no pudieron hacer, ahora Cristo lo ha comenzado a hacer en nosotros. Y si tuviste buenos padres, como yo siento que yo creo que tengo la bendición de tener buenos padres, yo le agradezco a Dios por ellos. Y me alegro, pero sé que no son perfectos, ¿verdad? Mi Padre Celestial es perfecto. Pero yo ahora tengo un desafío. Yo quiero dejar un mejor legado a mis hijos. Mi padre no tuvo el mejor padre. En paz descanse mi abuelo. Lo amábamos con todo nuestro corazón. Cometió o tomó decisiones que impactaron en gran manera la vida de sus hijos, incluyendo la de mi padre. Pero un día Dios se encontró con él, tanto con mi abuelo como con mi padre. Y Dios cambió la historia de nuestra familia. Pero yo veo, el otro día platicaba con mi papá. Mi papá, ustedes saben, es pastor ahí en Mexicali. Es el pastor de nosotros, de la iglesia aquí también. Yo lo honro y yo lo admiro y yo sé que Dios lo ha usado grandemente. Pero ¿qué puedo ser honesto contigo? El otro día platicaba con él hace unos meses. Y sabes, me decía, todavía, Misael, hay cosas que sigo arrastrando de lo que vengo trayendo de familia. Y ustedes lo ven, por ejemplo, a mi papá. No le vayan a decir esto, ¿eh? Lo sabemos grabando. Hay momentos donde mi papá se siente, el otro día me decía, hay momentos donde se siente inseguro él. Hay momentos donde dice que yo lucho, dice, con la inseguridad. Y tú lo ves hablar y tú piensas que es una persona que es un superhombre, ¿verdad? Que no, él lucha con eso. Y él me dijo, y no hay problema en compartirlo, porque quiero que veamos que somos seres humanos. Es la realidad. ¿Y sabes de dónde viene eso? Analizando su vida y su historia. Él no tuvo nunca a nadie que afirmó su vida, que lo afirmó en quién era, en él era, en su identidad, en los dones que tenía. No tuvo un padre, una madre que le dijo, mi hijo, tú vas a poder. Dios está contigo. Los dones que tienes, como Dios te hizo con un propósito, tú puedes. No hubo nadie que lo pudo ir corrigiendo, guiando correctamente. Y hasta el día de hoy, aún a pesar de la gracia, dice, yo todavía vengo arrastrando con cosas. Esas cosas, yo no tengo que arrastrar las cosas que mi papá, yo no vengo arrastrando con lo que mi papá viene arrastrando. ¿Sabes por qué? Porque él hizo algo diferente, él cambió. Él me dio algo a mí que él no tuvo. Y es por eso que yo veo mi vida y yo digo, Dios, gracias. Y ahora el día de hoy yo quiero dejar un mejor legado para mis hijos. Es de generación, dice la palabra, tú has estado, Señor, con nosotros de generación en generación. Y sí, es la fidelidad de Dios, es su gracia, pero también es el trabajo que Dios hace en nosotros. Y si tú y yo no tomamos nuestra responsabilidad y el día de hoy decidimos, ¿verdad?, que es tiempo de hacer cambios. No nomás para nuestro beneficio, es para el legado que estamos dejando. Es importante eso. Por eso la condición de nuestro matrimonio va mucho más allá de mi felicidad y la de mi esposa. Tiene que ver con el legado que le estoy dejando a mis hijos. Mi vida en lo personal, mis hábitos van mucho más allá que si me hacen un mejor hombre o un hombre más exitoso o menos exitoso. Tiene que ver con el legado que le estoy dejando a mis hijos. Pero necesitamos, ¿cómo podemos hacer eso? Es un proceso de alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Es eso. La voluntad de Dios. Yo quiero que el día de hoy entendamos que la voluntad de Dios es el plan perfecto de Dios para nuestra vida. Y el legado que estamos construyendo va a ser tan bueno o tan malo como la capacidad que Dios nos dé de alinear nuestra vida a su voluntad. Pero cuando hablo de la capacidad que Dios nos dé, no quiero que pienses esto de una manera pasiva. A ver si Dios hace.
¿no? Bueno, el otro día platicamos con una persona que queremos mucho en nuestra familia y mi esposa le dice algo, le dice, ya les iba a decir quién era, le dice, oye, esto que hay que hacer esto, tienes que hacer esto. A ver qué dice Dios. Así dice la respuesta. Pues, ¿qué dice Dios? Todos sabemos lo que dice Dios. Lo que dice Dios es que hagamos esto. Y a veces pensamos que la voluntad de Dios es como algo pasivo, ¿verdad? Como que ahí va a caer del cielo y se va a alinear. Mis emociones y mi corazón se va a estar sano, así nomás como que del cielo de un día a otro. No es un proceso. Si hay algo que tengo que trabajar en mi corazón, en mi mente, hay cosas que tengo que romper, hay hábitos que tengo que superar, hay adicciones que tengo que romper en mi vida. No es algo pasivo, es un proceso que tengo que atravesar con la ayuda de Dios y con su Espíritu Santo, porque Él quiere transformarnos y cambiarnos para que podamos dejar un mejor legado. Pero si tú y yo no utilizamos esa gracia de Dios para que nos transforme, y nomás queremos esa gracia de Dios para hacernos sentir bien, mejor, no culpables, pero no emprendemos ese proceso de transformación, entonces aún así vamos a dejar un mal legado a nuestros hijos, un mal legado a las otras generaciones. Y esto no nomás tiene que ver con nuestros hijos, porque quizá habrá alguno aquí que dice, yo no tengo hijos, entonces yo no tengo problemas. No tiene que ver con eso, tiene que ver con las siguientes generaciones. Dice la palabra que David sirvió a su generación. No nomás eran a sus hijos, a toda una generación donde Dios lo puso, porque lo puso para que dejara un legado a una generación. Y yo quiero dejar un buen legado. Para mis hijos y para los tuyos también. Yo quiero que cuando nuestros hijos crezcan, ellos puedan ver hacia atrás y puedan decir, crecimos en una iglesia que amaba a Dios, una iglesia que nos modeló lo que es seguir a Jesús, lo que nos modeló una fe genuina, no una fe falsa, una fe religiosa. ¿Sabes? El otro día platicaba con alguien y platicábamos acerca de la fe. Y empezamos a hablar, no sé cómo salió el tema, empezamos a hablar de Dios y de algo. Y me dijo, Misa, yo iba a la iglesia cuando estaba chico. Ah, ¿en serio ibas a la iglesia? Sí. Oye, te invito a la iglesia. No, ya no quiero ir a la iglesia. Te estoy diciendo que yo iba a la iglesia cuando estaba chico. Pero no, Misa, yo ya no quiero ir. A mí eso no es para mí, no me gusta. Y entonces le digo, ¿y por qué? ¿Qué fue lo que sucedió? Porque siempre que hay alguna renuencia así, dije, algo pasó. Y claro, comienza a platicarme, ¿no? Ya lo que sucedió, lo que vio en la iglesia, la gente, las personas, la falsedad, la hipocresía. Y dice, yo no quiero nada que ver con eso. Un mal legado. Un mal legado. Tú y yo tenemos la oportunidad el día de hoy de dejar un buen legado. Pero necesitamos alinear nuestra vida a Dios. Es la única manera de poder dejar un buen legado. Alinear nuestra vida a Dios. No es solamente viniendo a la iglesia, no es solamente leyendo la Biblia. Todo eso es bueno si nos empuja, nos lleva a alinear nuestra vida a Dios. Si todo eso lo hacemos o somos parte o participamos, pero no nos lleva a alinear nuestra vida a Dios, se convierten en prácticas religiosas y vacías. Simplemente, tú y yo necesitamos alinear nuestra vida a Dios. Lo primero que tenemos que saber es que su voluntad es mejor que la nuestra. Tenemos que aprender a confiar en su voluntad. Tenemos que alinear nuestra vida a su voluntad, pero no podemos alinear nuestra vida a su voluntad si primero no confiamos. Di conmigo, confiar. Confiar que la palabra de Dios y lo que nos dice aquí que es su voluntad es mejor que la nuestra. Que lo que Dios dice en su palabra es mejor para nosotros que lo que nosotros creemos o lo que dice la sociedad o lo que dice nuestro compadre o lo que dice nuestra familia extendida. Lo que dice Dios, podemos confiar en eso. Dice su palabra en el Salmo 33:4, dice, Dios es digno de confianza. Podemos confiar en Él. ¿Cómo aprendemos a cómo alineamos nuestra vida a Dios? Cuando aprendemos a confiar en el tiempo de Dios también. Platicaba hace unos días con un muchacho que hace poquito fue que él empezó a caminar con Cristo y él obviamente viene como muchos de nosotros de una vida sin Dios y todo el desorden y el caos que hay cuando Dios no está en nuestras vidas, y ahora él está aprendiendo a caminar con Cristo y parte de su proceso ha sido aprender a esperar en el tiempo de Dios.
Ha sido esperar a aprender a confiar en que Dios tiene sus tiempos y sus momentos perfectos. Dice la palabra que Dios hizo todo hermoso en su tiempo. Pero ¿sabes que una relación fuera de tiempo puede desviarte del plan de Dios también? Una relación fuera de tiempo, un compromiso no en el tiempo de Dios ni a la manera de Dios puede echar a perder lo que Dios quiere hacer en tu vida. Pero tenemos que confiar. Alinear nuestra vida implica confiar en decir: Dios, no lo voy a hacer a mi manera, voy a dar el paso de hacerlo a tu manera. Estás construyendo un legado. Estás construyendo un legado para tus hijos, para la siguiente generación. No solamente confiamos en su voluntad, sino también se trata de buscar su voluntad. ¿Cómo alineamos nuestra vida a su voluntad? Primero, confiamos que lo que sea que Dios nos va a guiar es mejor que nuestros propios caminos. Lo segundo es que buscamos activamente cuál es su voluntad. ¿Cómo Dios nos enseña su voluntad? Bueno, número uno, tenemos su palabra, ¿verdad? Aquí está su palabra. Entonces, cuando leemos la palabra, no solamente la leemos, sino vamos de una manera activa buscando qué es lo que Dios dice que yo debo hacer. Busco su voluntad. Busco su voluntad en su palabra, busco su voluntad en oración. Cuando estamos enfrente de una situación, ya no debemos tomar decisiones como dicen por ahí, ¿verdad? A lo acelerado, a lo tonto. No, tenemos que buscar la voluntad de Dios. Dios, ¿qué quieres que yo haga en este escenario, en esta situación? Y lo que Dios te va a guiar no siempre es lo más fácil. No siempre es lo que tu corazón te va a dictar. Y qué bueno, porque dice la palabra que no hay nada más engañoso que el corazón. Entonces, si tú te guías por lo que tu corazón te está diciendo, vas a cometer errores. Pero si buscas su voluntad y le dices: Dios, que sea tu voluntad y no la mía, Él te va a mostrar cuál es su voluntad. Él te va a mostrar qué es lo que Él quiere que hagas en esa situación, en ese escenario, en esa relación, en lo que sea. Él te va a mostrar. Busca su voluntad. El salmista en el Salmo 119, todo el Salmo 119 es el corazón del salmista, es: Dios, muéstrame tu voluntad. Dice: con todo mi corazón te he buscado, el Salmo 119, versículo 10. No dejes que me desvíe de tus mandamientos. En mi corazón he atesorado tu palabra para no pecar contra ti. Bendito tú, oh Señor, enséñame tus estatutos. El salmista sabía que parte de su éxito venía de entender la voluntad de Dios para su vida. Y no podemos entender la voluntad de Dios si no la buscamos. ¿Sabes por qué te invito a que vengas a la iglesia y te invito a que te sumes a un grupo? Te invito a que participes, te invito a que leas la Biblia, a que vengas a un discipulado, porque quiero que entiendas cuál es la voluntad de Dios. Ahora, no termina ahí. Porque al buscar la voluntad de Dios y entenderla y saberla, ahora tenemos que dar el último paso, que es someternos a la voluntad de Dios. Someternos a la voluntad de Dios. Es el proceso de renunciar a todo aquello que no está alineado a la voluntad de Dios, por más grande o pequeño que sea. Renunciar y decir: Dios, yo no quiero hacer mi voluntad, quiero hacer la tuya. Y nos sometemos voluntariamente a su voluntad. Fíjate lo que dice el Salmo 94, versículo 12 y 13. Dice: bienaventurado el hombre, bendecido el hombre, la persona a quien reprendes, Señor. ¿Reprendes qué es? Corregir, ¿verdad? No es bienaventurada la persona que abrazas y apapachas. Dice: bienaventurado la persona que reprendes, que corriges y lo instruyes en tu ley, para darle descanso en los días de aflicción. Para darle descanso en los días de aflicción. ¿Sabes que la corrección de Dios, el someternos a su voluntad y dejar que Él nos corrija, y que si hay algo en nuestra vida el día de hoy que no está alineado a su voluntad, dejar que Él obre en nosotros, que Él corrija eso, rendir lo que está mal en nuestra vida y alinearnos a su voluntad, es una bendición. Dice: va a traer descanso en los días de aflicción. Descanso. Me quedé pensando en esto, en descanso. ¿Y cuántas veces hablamos del descanso y de la paz que queremos experimentar y que Dios nos da, ¿verdad? Y nos promete? Y a veces pensamos que la paz de Dios es como si invitamos a alguien, a un invitado a nuestro hogar, ¿verdad?
y viene, así me imagino yo a alguien así, ¿no? Que viene en tranquilidad, tú le abres la puerta, todo arreglado, toda tu casa así como la tienes, va y se sienta en tu sofá y se sienta así en paz y te hace sentir bien, tranquilo. Y a veces pensamos que esa es la paz de Dios, ese es el descanso que Dios da. Pero ¿sabes qué? Creo que el descanso de Dios es un poquito distinto. ¿Sabes cómo viene el descanso de Dios? La verdadera paz, el verdadero descanso. Cuando Dios viene a tu vida, entra a tu casa y comienza a hacer una reconstrucción en tu casa. Y entra Dios y comienza a tirar esas cosas que están ahí, esos altares que están ahí que no deben de estar. Y comienza y voltea eso y tira y saca los muebles esos que ti comienza a hablar. Y esta es una analogía de nuestra vida, de cómo entra nuestro corazón. Y tú te empiezas a asustar y decir, Dios, pero ¿cómo todo? Me estás destruyendo toda mi vida. No, estoy restaurando tu vida. Porque quiero darte descanso. El descanso y la paz viene a razón de dejar que Dios entre en nuestra vida y transforme lo que tenga que transformar. Pero si no lo dejamos que Él transforme y saque todo el cochinero y que limpie toda la suciedad y que cambie nuestra manera equivocada de pensar, entonces dime, ¿cómo va a haber descanso? Dios quiere venir a hacer ese cambio profundo. ¿Y sabes qué es lo que me preocupa, iglesia? Me preocupa que quizá hemos llegado a un punto como iglesia donde hemos hecho nuestra fe como el sentir algo bonito. Y yo sé que esto es importante, y se los digo porque es importante y por qué lo estoy pensando. Pero ahorita les voy a comentar eso. Creo que me temo que a lo mejor hasta cierto punto hemos llegado a acomodar nuestra fe, a sentir cosas bonitas y no enfocarnos en alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Claro, la bendición, la paz, el descanso viene, pero como resultado de alinear nuestra vida a la voluntad de Dios. Hace unos días decidimos, vamos a tener presentación de niños esta semana. Y yo mandé los requisitos a la gente que quería presentar a sus hijos, ¿sí? Y uno de los requisitos era que si estaban casados, si tenían pareja, o sea, estaban papá y mamá y querían presentar a su hijo, estuvieran casados legalmente. Y yo pensé que en la iglesia es como era algo entendible. Porque dices, voy a presentar a mi hijo, lo voy a dedicar a Dios para que Dios lo bendiga, para que Dios lo instruya, para que Dios lo guíe. Y estoy asumiendo una responsabilidad de modelar un ejemplo a mi hijo o a mi hija de cómo es una vida que sigue a Dios. Y eso es un elemento pues básico, ¿no? Y yo sé que a lo mejor hubo personas que no lo tomaron bien. Hubo personas que a lo mejor se ofendieron o se sintieron mal. Familia, cada quien es libre de cómo va a vivir su vida y sus decisiones. Las decisiones que tú vas a vivir, cómo vives tu vida, alineado o no alineado, eso es cosa tuya. Yo te amo a ti, la iglesia te ama, está para servirte. Yo no puedo imponer nada en ti, pero yo quiero que entendamos algo como iglesia. Yo se lo digo con todo el amor del mundo. Todos son bienvenidos a esta iglesia, pero cada vez que vengamos a esta iglesia, yo hago un compromiso con ustedes delante de Dios, a la mejor de mi capacidad y con la ayuda del Espíritu Santo. Yo siempre te voy a instar a que alinees tu vida a la voluntad de Dios. Y no me voy a disculpar por eso. No me voy a disculpar por eso. Si la palabra dice algo, dice, esta es la manera donde hay bendición para tu vida, yo te voy a decir, tú tienes que hacer eso. Si estás viviendo con alguien y no estás casado, yo te voy a invitar a que consideres la palabra de Dios y que consideres alinear tu relación a la palabra de Dios. Si tú estás soltero, pero estás viviendo no en orden y estás teniendo intimidad con otras personas fuera del contexto del matrimonio, no me importa lo que la comunidad o la sociedad diga, yo te voy a instar a que alinees tu vida a la palabra de Dios y te voy a decir, ahí no hay bendición. Y si hay algo en tu vida que no es, en tu vida y en mi vida, que hay algo algo que no es correcto, yo te voy a instar
siempre a que busque la palabra de Dios. Y si eso tú no lo podemos recibir como una muestra de amor, familia, yo no puedo hacer nada. Yo los amo con todo mi corazón. Yo deseo lo mejor para ustedes, para sus familias, para su descendencia, para nuestra iglesia. Pero tenemos un compromiso de proclamar la verdad de Dios y declarar que no hay otra manera de construir nuestras vidas en una roca más que en la roca que es Cristo, y su instrucción y su palabra es todo. No hay otra cosa. Y no estamos aquí para destruir a la gente ni para criticar a la gente. Yo te voy a decir siempre eso. Siempre. La identidad en Cristo es lo que dice la palabra. Siempre te voy a decir eso, te voy a instar a eso. Ahí está la bendición de Dios. Ahí está la bendición de Dios. Muchas gracias por escuchar este mensaje. Esperamos que haya sido de gran bendición a tu vida. Si tú nunca has entregado tu vida a Cristo y el día de hoy lo quieres hacer, acompáñame y juntos hagamos esta oración. Padre, te doy gracias porque el día de hoy reconozco que te necesito. He vivido lejos de ti, Señor, pero el día de hoy abro las puertas de mi corazón para recibirte como mi Señor y mi Salvador. Te pido perdón por todos mis pecados, pero de ahora en adelante quiero comenzar una vida diferente. Quiero comenzar a caminar de tu mano. Que seas tú quien me guíe de ahora en adelante. En el nombre de Jesús, amén. Si tú hiciste esta oración, felicidades. Es la oración y la decisión más importante de toda tu vida. Si tú no tienes una iglesia de la cual puedes ser parte, te invitamos a Sedes Comunidad Cristiana. Aquí encontrarás una familia a la cual puedes pertenecer. Te esperamos todos los domingos.